Algunas naciones están moldeadas por sus vecinos. Otras, por su historia. Corea del Norte está moldeada por algo aún más inusual. Una frontera construida específicamente para mantener al resto del mundo en la incertidumbre. Celada tras una de las líneas fronterizas más militarizadas del planeta, con su capital iluminada para las ocasiones oficiales del Estado y a oscuras en las noches comunes, y sus aproximadamente 26 millones de ciudadanos viviendo bajo el gobierno de una sola familia durante 3 generaciones consecutivas. Este es un país donde las fotografías satelitales de la península de noche muestran a Corea del Sur y a China resplandecientes de luz, mientras Corea del Norte permanece entre ambas como un vacío casi total. Según cualquier lógica ordinaria, un estado tan aislado, tan estrictamente controlado y tan completamente desconectado de las redes globales de información debería ser apenas una nota al pie y no una nación funcional de decenas de millones de habitantes. Y sin embargo, la vida cotidiana continúa aquí, con una normalidad terca y particular. Las familias todavía se reúnen para las fiestas. Los niños todavía hacen fila para ir a la escuela con sus uniformes planchados. Las abuelas todavía fermentan repollo cada otoño exactamente como lo hacían sus propias abuelas. La pregunta no es si es posible construir una vida ordinaria dentro de un país tan cerrado. Es cómo es realmente esa vida ordinaria, una vez que se dejan de lado tanto la propaganda como el pánico de ambos lados de la frontera. La República Popular Democrática de Corea ocupa la mitad norte de la península coreana, limita con China y Rusia al norte, y está separada de Corea del Sur por la zona desmilitarizada de Corea, una franja de contención fuertemente fortificada de unos 4 kilómetros de ancho que ha dividido la península desde el armisticio de 1953. Gran parte de lo que el mundo exterior sabe proviene de testimonios de desertores, análisis de imágenes satelitales, visitas oficiales estrechamente vigiladas e informes ocasionales de organizaciones no gubernamentales, fuentes cuya fiabilidad varía y que rara vez ofrecen un panorama completo. Este documental se basa en los relatos mejor documentados y disponibles, reconociendo abiertamente que la certeza, aquí, es más difícil de alcanzar que en casi cualquier otro lugar del planeta. Antes de continuar, déjanos un comentario contándonos desde dónde del mundo estás viendo esto. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia. El hecho geográfico más definitorio de Corea del Norte no es una cordillera ni una costa, es una frontera. La zona desmilitarizada de Corea, a pesar de su nombre, se cuenta entre las franjas de tierra más fuertemente armadas del planeta, bordeada en ambos lados por campos minados, puestos de vigilancia y concentraciones de tropas tan densas que un solo error, en ciertos momentos de su historia, ha llevado a la península al borde de una guerra renovada. Ha dividido durante más de 70 años a una sola nación étnica y lingüística, separando a familias que, en algunos casos documentados, solo han podido reunirse brevemente y bajo estricta supervisión unas pocas veces en toda su vida. Pyongyang, la capital, se asienta sobre el río Taedong, en las tierras bajas occidentales del país. Su nombre significa aproximadamente tierra plana, una descripción adecuada para una ciudad construida, en gran parte, tras una destrucción casi total durante la Guerra de Corea,
y luego reconstruida según una visión de planificación unificada, en lugar de las capas orgánicas que la mayoría de las capitales acumulan con los siglos. Casi nada en el centro de Pyongyang es anterior a la década de 1950. Sus amplios bulevares, edificios públicos monumentales y bloques de viviendas uniformes reflejan un diseño deliberado y centralizado, no el desorden acumulado del crecimiento urbano ordinario. Políticamente, Corea del Norte sigue siendo uno de los estados más singulares del planeta. Una república nominal en la que el liderazgo supremo ha pasado, hasta ahora, por 3 generaciones de una sola familia, y en la que la ideología gobernante, conocida como Juche, traducida aproximadamente como autosuficiencia, se enseña tanto como filosofía política como algo cercano a una religión cívica. Los desplazamientos dentro del país requieren permisos internos de viaje, incluso para los ciudadanos que se trasladan entre provincias, y los viajes al extranjero siguen estrictamente restringidos, salvo para una pequeña minoría seleccionada por el Estado. Más allá de Pyongyang, el paisaje cambia rápidamente hacia algo mucho menos cuidado: granjas en terrazas sobre las laderas, estrechos valles fluviales y las pendientes boscosas del monte Paektu, que se elevan a lo largo de la frontera con China, concentrando a la población a lo largo de la estrecha llanura costera occidental mucho antes de que comenzara la era política actual. Pyongyang funciona menos como una capital ordinaria y más como un decorado cuidadosamente compuesto. Uno que también resulta ser el hogar de unos 3 millones de residentes que llevan vidas genuinamente cotidianas. Amplios bulevares, en su mayoría libres de tráfico, corren entre torres de apartamentos de colores pastel, muchas construidas o renovadas en las últimas décadas, con una escala y una paleta de colores claramente pensadas para fotografiar bien, sea o no ese su propósito principal. Estructuras monumentales, en un ponente monumento a la ideología Juche. Un enorme hotel en forma de pirámide todavía inconcluso que domina el horizonte, puntúan un paisaje urbano construido, en buena medida, para proyectar confianza y orden ante cualquier visitante que llegue. Lo que la ciudad claramente no tiene, resulta casi tan revelador como lo que sí contiene. No existe publicidad comercial en el sentido occidental. No hay vallas publicitarias de marcas de consumo, ni fachadas de neón compitiendo por la atención. La propiedad privada de automóviles sigue siendo tan poco común que las amplias calles de Pyongyang suelen parecer sorprendentemente vacías para una ciudad de su tamaño. Vigiladas en las intersecciones principales por agentes de tránsito cuyas señales precisas, casi coreografiadas con las manos, se han convertido en sí mismas en un símbolo reconocible de la capital. El comercio en cadena, en el sentido global del término, simplemente no existe. Residir en la propia Pyongyang funciona como un indicador de estatus, más que como una simple cuestión geográfica. Bajo el sistema Songbun del país, una clasificación hereditaria determinada en gran medida por los antecedentes familiares y la lealtad política percibida, el acceso a las mejores viviendas, escuelas y oportunidades laborales de la capital se distribuye según una jerarquía de la que pocos residentes hablan abiertamente, pero de la que todos son conscientes. Quienes terminan viviendo en el centro de Pyongyang representan, en general,
una muestra filtrada y favorecida por el estado del conjunto de la población del país. Un hecho que determina, más que casi cualquier otra cosa, a quién es probable que un visitante llegue a encontrar y a quién se mantiene, deliberadamente, más alejado de la vista. Los ritmos cotidianos dentro de la capital conservan, no obstante, una familiar y humana normalidad bajo toda esa coreografía. En una de las ironías más llamativas de la península dividida, la zona desmilitarizada, creada explícitamente para mantener separados a los seres humanos, se ha convertido, tras 7 décadas de ausencia humana casi total, en uno de los refugios accidentales de vida silvestre más importantes de Asia Oriental. Las minas terrestres y el alambre de púas mantuvieron alejados a agricultores, urbanizadores y cazadores durante tanto tiempo y de manera tan efectiva que los bosques y humedales, despejados o degradados en casi cualquier otro lugar de la densamente poblada península, se regeneraron en gran medida, sin perturbaciones, dentro de la propia zona de contención. Los investigadores, a quienes se les ha permitido un acceso limitado, describen haber documentado más de 5.000 especies dentro de los aproximadamente 250 kilómetros de longitud de la zona. Una cifra que incluye, según algunas estimaciones, cerca de 100 de especies oficialmente en peligro de extinción, concentradas en una franja de tierra de apenas unos kilómetros de ancho. La rara y amenazada grulla de corona roja, un ave considerada símbolo de longevidad y buena fortuna en el arte y el folclore de toda Asia Oriental durante siglos, pasa ahora el invierno dentro de la zona desmilitarizada, en números que rara vez se igualan en otras partes de la región. Un valle justo al sur de la línea, la cuenca de Cheorwon, se ha convertido, según informes, en lo más parecido a un bastión que tiene la especie en la península. Los conservacionistas que estudian la región estiman que cerca de 1/4 parte de todas las grullas de corona roja que quedan en el continente asiático pasan o invernan cada año en este único tramo de arrozales y humedales. Un patrón que agricultores y observadores de aves locales siguen ahora con la misma atención estacional que otras comunidades reservarían para la temporada del salmón. Según algunos recuentos, hasta 7 de las 15 especies de grullas del mundo se han registrado en la región más amplia de la zona desmilitarizada a lo largo de los años. Una concentración inusualmente alta para una franja de terreno tan estrecha, posible en gran parte porque estas aves son lo bastante ligeras como para posarse sin peligro en un suelo que, en algunos tramos, todavía tiene minas capaces de herir o matar a cualquier cosa más grande que cruce a pie. Se ha documentado el paso de osos negros asiáticos, considerados extintos o casi extintos en la mayor parte del resto de la península. Por las laderas boscosas de la zona, junto con una población registrada del extremadamente raro goral de Amur, un pequeño pariente montañés de la cabra, de pie firme. Los estudios con cámaras trampa realizados en los tramos orientales y más montañosos de la zona también han registrado gatos leopardo y al esquivo almizclero, una pequeña especie con colmillos que prácticamente ha desaparecido del resto del terreno más urbanizado de la península, además de avistamientos ocasionales y no confirmados que algunos investigadores creen que podrían corresponder al leopardo de Amur, uno de los grandes felinos más raros del mundo. Las nutrias de río siguen recorriendo las vías fluviales de la zona en un paisaje dominado, casi en cualquier otro lugar de la península, por presas y márgenes de concreto. Más allá de las grullas de corona roja, los investigadores que trabajan en los márgenes de la zona
han registrado grullas monjita, cigüeñas negras y patos mandarines, estos últimos asociados desde antiguo en el folclore coreano con la devoción marital. Los botánicos, a quienes se les ha permitido un acceso limitado, también han catalogado orquídeas nativas y bosques de pino coreano centenario, en gran medida ausentes de las zonas más accesibles de la península, preservados aquí por la misma razón que los animales. Nunca se permitió que el desarrollo urbano los alcanzara. Más allá de la propia zona desmilitarizada, las regiones montañosas menos pobladas de Corea del Norte conservan una cobertura forestal y poblaciones de fauna que décadas de mayor desarrollo urbano en el sur eliminaron en gran medida. El tigre siberiano, aunque no se ha confirmado como población reproductora en la memoria reciente, se ha reportado ocasionalmente en las regiones fronterizas del extremo norte, y algunos investigadores consideran los bosques del norte de la península entre los hábitats remanentes más plausibles, donde la especie podría, en teoría, persistir. Los grupos conservacionistas de ambos lados de la frontera han planteado periódicamente la idea de designar formalmente la zona desmilitarizada como reserva de la biosfera de la UNESCO, y los estudios ecológicos conjuntos se cuentan entre las pocas formas de cooperación transfronteriza que cualquiera de los dos gobiernos parece dispuesto a considerar. Sin embargo, los investigadores que estudian la zona suelen señalar la misma paradoja subyacente. Cualquier reducción genuina de la tensión entre las dos Coreas probablemente traería de vuelta carreteras, granjas y desarrollo urbano al único lugar de la península que ha pasado 7 décadas como santuario accidental. Es una extraña herencia. Algunos de los éxitos de conservación más significativos de la región existen no gracias a una política ambiental, sino porque una frontera fuertemente armada volvió una franja de tierra demasiado peligrosa para que nadie, ni nada más grande que una grulla, se atreviera a perturbarla. Y una fracción significativa de toda esa población mundial depende, cada invierno, de un tramo de tierra que ninguno de los dos gobiernos pretendió jamás convertir en refugio. Los soldados apostados a lo largo de la línea pasan su servicio mirando a través de la frontera a homólogos con quienes, técnicamente, siguen en guerra, y al hacerlo, custodian, sin ningún mandato formal para ello, uno de los últimos bastiones que le quedan a una especie tratada durante mucho tiempo, en toda la cultura coreana, como un símbolo viviente de paz. Dentro de la zona desmilitarizada se encuentra Panmunjom, el área de seguridad conjunta. Un pequeño conjunto de edificios azules de conferencias que se extiende exactamente sobre la línea de demarcación militar entre el norte y el sur. El único punto a lo largo de toda la frontera fuertemente fortificada, donde los soldados de ambos bandos se encuentran a la vista directa y sin obstáculos unos de otros. Fue aquí donde se firmó, en 1953, el armisticio que puso fin a los combates activos de la Guerra de Corea, y sigue siendo, hasta el día de hoy, el principal escenario de las escasas conversaciones formales y los ocasionales encuentros de alto nivel que puntúan el estado, por lo demás congelado, de las relaciones entre las dos Coreas. Panmunjom carga con un peso histórico desproporcionado en relación con su modesto tamaño físico. Ha sido escenario de deserciones, tanto intentadas como logradas, realizadas bajo la vigilancia de soldados de ambos lados. Ha sido escenario de apretones de manos entre jefes de Estado que fueron noticia internacional, precisamente porque llegaron a producirse. ¿Qué significa que el terreno diplomático más trascendental de toda la península sea un conjunto de edificios que, en casi cualquier otro contexto, resultaría del todo anodino?
Dos naciones. Una aldea dividida. Ninguno de los dos bandos dispuesto a mover la mesa. Al final, vivir en Corea del Norte significa aceptar limitaciones que a pocas otras poblaciones del planeta se les pide aceptar. Se vive con una electricidad que puede llegar esta noche o no. Se vive sin acceso al Internet global que ha transformado a casi todas las demás sociedades del planeta. Se vive bajo un sistema hereditario que determina en silencio, desde el nacimiento, buena parte de cómo se verán las oportunidades a lo largo de toda una vida. Y se vive detrás de una frontera sellada con tanta firmeza que la mayoría de las familias separadas por ella nunca volverán a verse. Y sin embargo, quienes han vivido esta vida rara vez la describen, cuando llegan a hablar de ella, en un único registro. Hablan de la familia reunida, a la luz de las velas, cuando falla la electricidad. Hablan de una mesa de kimjang, llena de vecinos cada otoño. De un puesto de mercado que una madre construyó de la nada durante los años más difíciles, y sostuvo en silencio desde entonces. De una montaña que ambas naciones siguen reclamando, en cierto sentido, como su hogar ancestral compartido, a pesar de todo lo demás que las divide. Algo en una vida construida bajo tanta limitación agudiza la atención hacia lo que sigue estando bajo el control de una familia. Una comida compartida, una historia bien contada, una vela encendida y pasada de mano en mano, en lugar de un interruptor accionado sin pensarlo. No es una vida que nadie elegiría romantizar, y este documental no lo ha intentado. Pero es, sin lugar a dudas, todavía una vida, vivida, adaptada y sostenida por personas comunes, que toman decisiones ordinarias dentro de limitaciones genuinamente extraordinarias. Lo que representa la población de este país, en todos los niveles de su rígida jerarquía interna, es algo que el mundo exterior rara vez le reconoce, una enorme e invisible reserva de adaptación, construida mercado a mercado, parcela de huerto a parcela de huerto, noche de velas a noche de velas. Por completo al margen del diseño original del Estado, sobre cómo se suponía que debía funcionar la vida aquí. En lo alto de Pyongyang, la pirámide inconclusa del Hotel Ryugyong todavía atrapa la última luz de cada atardecer, antes de que la red eléctrica poco confiable de la ciudad decida si las farolas se encenderán o no esta noche. Un monumento involuntario a la ambición interrumpida, a la paciencia prolongada y a un horizonte que sigue en pie, sin importar lo que traiga cualquier noche dada. Corea del Norte no le pide al mundo exterior que la entienda. Y por ahora, el mundo exterior en su mayoría no puede hacerlo. Pero las familias que se reúnen esta noche a la luz de las velas, los mercados que vuelven a abrir al amanecer y la montaña que ambas Coreas todavía llaman sagrada, seguirán todos ahí mañana.
Un país que guarda su propio consejo, en sus propios términos cerrados, exactamente como lo ha hecho durante más de 7 décadas.